Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea, una patología que tiene cierto grado de frecuencia, sin embargo tiene complicaciones importantes a corto y a largo plazo, que va a ser motivo de esta revisión y lo que más vamos a hacer énfasis sobre cuáles son las complicaciones y cómo manejarlas. Los invito a quedarse y a ver la totalidad de la presentación, además de suscribirse acá a mi canal y seguirme. Como definición, es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, una definición sencilla. Ahora bien, vamos a comenzar con la epidemiología, y es que se ha descrito que se presenta esta patología en 8 a 12 por cada 100.000 habitantes. Hay un pico entre los 40 a los 60 años y es más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación 3 a 2. Corresponde al 5% de todos los accidentes cerebrovasculares y 1% de los pacientes con cefalea que consultan a urgencias van a tener hemorragia subaracnoidea. Por eso es muy importante tener en cuenta al momento de realizar el enfoque diagnóstico de los pacientes con cefalea. Y ACPAR se encuentra dentro de las primeras 5 causas de muerte en el departamento de neurología. Entonces, de ahí la importancia de esta patología. En cuanto a Colombia, si vemos la epidemiología en Colombia, se realizó un estudio publicado en el año 2013 en el que trataban de valorar cómo era la evolución de los pacientes durante el seguimiento durante 1999 hasta el año 2008. Durante este tiempo de seguimiento trataron de ver cómo era la mortalidad según el año asociada debido a la hemorragia subaracnoidea, y llamativamente vieron que había un aumento de la mortalidad progresivamente en los años, lo que era contrario a lo que se encontraba en el mundo en ese momento, que era con una tendencia a disminuir la mortalidad. Sin embargo, se le atribuyó este aumento progresivo de la mortalidad, dado que había como un cambio poblacional a nivel país. Cuando trataron de analizar los pacientes, ya sea como hombre o como mujer, dependiendo por diferente grupo etario, vieron que había una mortalidad muy comparable hasta los 35 a 39 años. Sin embargo, a partir de los 40 a 44 años se vio que había un aumento significativo de la mortalidad de predominio en las mujeres. Y esto pues se llevó a tener una teoría, y es que probablemente hayan factores hormonales asociados a la perimenopausia que estén implicados desde este grupo de edad, haciendo pues la diferencia que sea significativo en la mortalidad. En cuanto a los factores predisponentes, y es uno muy importante, los aneurismas familiares, sobre todo tener un familiar en primer grado, se ha descrito que está presente en el 12% de los pacientes. Otro factor exposicional muy importante es el uso del cigarrillo. Sin embargo, hay enfermedades genéticas que algunas de estas pues van a estar implicadas en la formación de colágeno, en la formación de elastina, que van a llevar a una debilidad de la pared de los vasos y a la mayor predisposición a formar aneurismas. Una pues, de estas puede ser el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, fibromatosis tipo 1, u otras enfermedades como una enfermedad poliquística renal autosómica dominante. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hacer énfasis en la fisiopatología asociada al uso del cigarrillo. Y es que una vez se consume el cigarrillo va a producir un aumento del flujo sanguíneo, aumento de la viscosidad, o un aumento de la disfunción endotelial, aumento de la producción de la especie reactiva de oxígeno, que va a activar factor nuclear de capa beta, que va a llevar también a disfunción endotelial, otros factores inflamatorios como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que va a llevar al daño de los vasos cerebrales, y conjunto con cambios de arteriosclerosis, disminución de la síntesis de colágeno, apoptosis, va a llevar a la formación de aneurismas. Pero también la inflamación va a llevar después a muerte cerebral y va a llevar a la formación, pues incluso de trombos dentro del aneurisma, y una mayor susceptibilidad para que se rompan y pues produzca toda la sintomatología asociada. En cuanto a las causas, es causado por la ruptura de un aneurisma intracraneal entre el 80 al 85% de los casos. Sin embargo, hay otras causas, que es el restante 20 a 15%, que son malformaciones vasculares, vasculitis, disección arterial, coagulopatías o incluso el abuso de cocaína es asociado con esto. En cuanto a la distribución de las aneurismas, vamos a tener que en la circulación anterior va a comprometer el 40% de los aneurismas. En la circulación de la arteria cerebral y comunicante anterior, en cuanto a la circulación de la arteria cerebral media un 34%,
más, un poco menos frecuente a nivel de la circulación, a nivel de aneurismas que comprometen la circulación posterior. Ahora bien, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es cómo es el cuadro clínico del paciente. Y la presentación clínica de estos pacientes va a ser una cefalea severa de inicio agudo, descrito como una cefalea en trueno. La Sociedad Internacional de Cefalea define este tipo de cefalea como una cefalea con una intensidad, con un pico de intensidad, con una duración menor a un minuto, que dura más de 5 minutos y que no se explica por otras causas. También está asociado como náuseas, vómito, fotofobia, que puede estar presente hasta el 70% de los pacientes. La cervicalgia aguda es muy importante que la presentan esos pacientes, incluso hace simular como si el paciente tuviera signos de irritación meningia y va a durar, tiene varios días de duración. En cuanto a la pérdida de la conciencia, por lo general más de una hora en casi la mitad de los pacientes, es lo que se ha descrito, y puede estar presente en el 25 al 30% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Las convulsiones se han descrito en el 6% de los pacientes. Otras manifestaciones, como un déficit neurológico focal, ocurren en un tercio de los pacientes. Y cuando hay presencia de parálisis del tercer par, debemos pensar de un aneurisma que puede estar comprometiendo la arteria comunicante posterior o la arteria cerebelosa superior. En cuanto a la regla de Ottawa, fue una regla desarrollada para pacientes mayores a 15 años con cefalea severa no traumática que alcanza su máxima intensidad en una hora. Sin embargo, esta excluye a pacientes con nuevos déficits neurológicos, aneurismas previos, tumores cerebrales, historia de cefalea similar, más de 3 episodios, más de 6 meses. Y esta regla es para predecir, para poder descartar o que se requieran más estudios para confirmar la hemorragia subaracnoidea. Si está presente alguna de las siguientes 6 condiciones, se debería considerar el diagnóstico y estudios adicionales para hemorragia subaracnoidea. Número 1 es las rígidas en el cuello. El 2, pacientes mayores de 40 años. El 3, pérdida de la conciencia. El 4, comienzo de los síntomas durante pues, algún tipo de actividad. El 5, una cefalea en trueno. Y el 6, limitada flexión del cuello. Algunos estudios han descrito que tiene una sensibilidad del 100% para predecir, para descartar la presencia de una hemorragia subaracnoidea, en caso de que no se presente alguna de las 6 condiciones ya mencionadas. Cuando vamos a hacer una valoración objetiva, se han descrito diferentes escalas, como la escala de Coma de Glasgow, que tiene una respuesta ocular, motora y verbal, o las descritas en la escala de Honan-Hess, que pues nos gradúa en cinco puntos, desde el punto 1, que el paciente no es asintomático o tiene un leve dolor de cabeza, hasta el punto 5 está comatoso pues, una postura de cerebración. La escala de la Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos pues también describe 5 grados. Sin embargo, esta contempla la escala de Coma de Glasgow y si el paciente tiene o no déficit focal. Y así mismo podemos hacer la diferenciación entre los diferentes grados. Ahora bien, la siguiente pregunta, si ya tenemos la sospecha diagnóstica, valoración del examen físico, ahora nos debemos preguntar qué imágenes vamos a solicitar. Para responder esto, y dado que para responder a esta pregunta vamos a primero explicar un estudio un estudio de corte prospectiva, en la cual se incluyeron 11 hospitales universitarios en Canadá entre el año 2000 a 2009, e incluyeron pacientes con cefalea aguda no traumática que puedan tener síncope de cefalea y a los cuales se les hizo un TAC de tercera generación. Eso con el objetivo de ver si el TAC, dependiendo de la temporalidad en la que se haga, qué tan bueno es para detectar la hemorragia subaracnoidea. Y bien, incluyeron 3.132 pacientes, de los cuales el 7.7% tenía hemorragia subaracnoidea. De estos pacientes, 953 se le hizo el TAC en las primeras 6 horas y de estos el 12.6% tenía hemorragia subaracnoidea. Y vieron que al momento de realizar el análisis del TAC de tercera generación por un radiólogo experto tenía una sensibilidad y una especificidad del 100% para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Cuando se vio en el tiempo, a medida que avanzaba el tiempo después del cuadro clínico, vieron que a las 72 horas la sensibilidad era del 97%, mientras que reducía la sensibilidad dramáticamente 5 días después del inicio de los síntomas hasta el 50%. Entonces, de ahí la utilidad y la recomendación de que el TAC entre las primeras 6 horas sí nos permite confirmar o descartar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Ahora bien,
Después de que hacemos el tag, debemos hacer la clasificación en caso de que esté presente. Y es que ha sido descrita la clasificación de Fisher, primeramente descrita en 1980, o la clasificación de Fisher modificada. La clasificación de Fisher original nos daba 4 grados, que era que el paciente no tuviera ningún grado, ni no lo tuviera, que solo fuera un compromiso difuso, o un coágulo de 5 por 3 milímetros, una capa mayor a 1 milímetro, o que tuviera el grado 4 que tuviera un compromiso intraventricular, que son los grados que se están presentes aquí. Como vemos, pues la mayoría de la hemorragia subaracnoidea va a comprometer las cisternas basales. Sin embargo, la escala de Messier modificado pues da pues 5 grados desde el 0 hasta el 4, donde ve si el paciente no tiene hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraventricular, es grado 0. Sin embargo, de ahí vamos haciendo la clasificación si tiene un compromiso focal o difuso con una capa menor a 1 milímetro. E incluso, miren, vean aquí el grado 2, el Fisher modificado 2, es que desde el grado 2, si ya tiene un compromiso intraventricular, se puede clasificar. Y pues las otras condiciones es que debe tener una capa menor a 1 milímetro, diferente a lo que pasa con el grado 4, en el cual hay una capa mayor a 1 milímetro y también compromiso intraventricular. En cuanto al TAC cerebral, estas eran las imágenes en 1980 con las cuales se describió la clasificación de Fisher original. Mientras que estas son las imágenes que podemos ver en TAC de última generación, donde podemos ver un compromiso laminar parietal, y en estos casos vemos más que todo un compromiso de las cisternas basales, que es por lo general lo más típico que se ve en la hemorragia subaracnoidea. En cuanto a la GeoTAC, va a tener una sensibilidad del 98%, una especificidad del 100%, comparado con la eh, arteriografía, que está acá. Sin embargo, pues tiene una menor sensibilidad, dado que pues algunos aneurismos, más que todo que se localizan sobre la base del cráneo, y sobre todo si son menor a 3 milímetros, no los va a poder detectar con mucha facilidad. Sin embargo, pues es una técnica muy útil y que pues va a detectar la mayoría de los aneurismas, de ahí su utilidad. Sin embargo, comparado con pues, una arteriografía, que es el gold estándar el, el gold estándar para el diagnóstico de aneurismas y hemorragia subaracnoidea, entre otras complicaciones, también como por ejemplo el vasoespasmo, también es el gold estándar, pero ya vamos a hablar más adelante. Pues en caso de que existan dudas, se debe realizar este estudio. De ahí, pues podemos partir del flujograma que podemos tener para el enfoque diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Es que el paciente tiene cefalea aguda, pues planeamos hacer un TAC cerebral. Lo podemos hacer si el TAC está realizado antes de las 6 horas. Podemos descartar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Si no está realizado, entonces vamos a partir de aquí la utilidad de la punción lumbar. Después de 12 horas, vamos a ver si está normal o anormal. Si es normal, si es negativo, pues descartamos. Si no es conclusiva, pues vamos a pasar a otros estudios. Y si es positiva, es positiva, quiere decir que tiene un líquido santocrómico en las hemorragias aranoideas de origen no traumático. Entonces vamos a confirmar el diagnóstico. En caso de pues, que no lo podamos confirmar, debemos pasar a otro tipo de imágenes como la angiografía por sustracción, la angiotac, la resonancia magnética o incluso la angioresonancia, la arteriografía por sustracción digital, que como les decía, la imagen que vimos previamente, que es el gold estándar, para poder establecer el diagnóstico. Aquí para comentarles también, por ejemplo, la utilidad de la resonancia, angioresonancia. Pues bien, si viene un estudio radiológico que pues no va a incluir radiación, sino más que todo pues los estudios de resonancia magnética pues se basa como en el movimiento de los átomos para permitir la captura de las imágenes. En esos pacientes hay que considerar que son estudios que pueden demorar, o sea que por ejemplo su realización va a tardar cierto tiempo, o por ejemplo pueden ser útiles en pacientes que tengan alergia al medio de contraste yodado, o incluso la resonancia en fase de vuelo puede ser utilizada para pacientes que no se puede utilizar en los medios de contraste. Entonces es como una alternativa a tener en cuenta y tiene un rendimiento muy similar al angiotac. Ahora bien, ya hablamos de la punción lumbar. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la utilidad de la punción lumbar? Y bien, se suele realizar entre las 6 horas y 12 horas después del inicio de los síntomas, dado que después de este tiempo el paciente va a tener cambios asociados a la hemorragia subaracnoidea, es decir, un líquido
xantocrómico. En un estudio en el cual analizaron este líquido, pero lo analizaron por un análisis espectrofotométrico, vieron que la sensibilidad y la especificidad era muy alta, como se describe aquí en pantalla. Y en pacientes, se debe solicitar en pacientes con alta sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea y que tenga un TAC cerebral normal. Sin embargo, pues, dependiendo también, el TAC en sí puede ser normal porque pues él tiene muy mala sensibilidad para los pacientes de aneurisma rotos menor a 3 milímetros, donde tiene una sensibilidad de 61%. Como lo decía, el líquido cefalorraquídeo se puede volver xantocrómico desde las 6 horas después del inicio de los síntomas y puede persistir hasta 2 semanas después. Entonces, pues es una ayuda diagnóstica que pues, nos ofrece una gran ventana de tiempo para poderlo confirmar. Ahora viene el flujograma diagnóstico completo, y esta es la recomendación 1, grado 1 de las guías americanas sobre hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, y es que en los pacientes que pues se recomienda, en los pacientes con cefalea aguda que se presentan después de 6 horas del inicio de los síntomas, que tienen nuevo déficit neurológico y que tienen una tomografía negativa, pero persiste la sospecha clínica, la punción lumbar se debe realizar para excluir o confirmar este diagnóstico. Ahora bien, vemos el flujograma, es que el paciente con dolor de cabeza, si es menor a 6 horas, le hacemos un TAC. Si el TAC es negativo, pues vamos a descartar el diagnóstico. Si es positivo, pues ya lo confirmamos y procedemos a hacer otros estudios para determinar dónde está el aneurisma y la estrategia de tratamiento. Si es mayor a 6 horas, pues igual hacemos el TAC. Si el TAC dice que no hay hemorragia, si dice que sí, pues continuamos por acá. Si dice que no hay hemorragia subaracnoidea, pues debemos hacer una punción lumbar. Mire que es clase 1. Entonces, si el líquido no es xantocrómico, pues descartamos y dejamos a discreción del médico si requiere, si su sospecha diagnóstica persiste y quiere hacer otros estudios, o en caso de ser xantocrómico, pues si procedemos a hacer otros estudios para determinar el origen aneurismático u otras alteraciones que ya vimos previamente, como las malformaciones vasculitis, entre otras, que pueden también generar hemorragia subparanoidea. Ahora bien, debemos hablar sobre las complicaciones. Y básicamente las complicaciones son una isquemia cerebral temprana o una isquemia cerebral tardía. La isquemia cerebral temprana se produce entre el inicio de los síntomas hasta los 3 días y la isquemia cerebral tardía entre los 3 a 14 días. Esta es una explicación fisiopatológica, y es que una vez tenemos una ruptura inicial del aneurisma, vamos a tener un aumento del líquido cefalorraquídeo, un aumento de la presión intracerebral, un aumento del flujo sanguíneo cerebral, hidrocefalia. Al tener esto vamos a tener una isquemia, vamos a poder inducir una isquemia cerebral global que va a producir inflamación, al aumentar la interleuquina 6, los macrófagos, va a producir una disrupción de la barrera hematoencefálica, también va a producir una activación del sistema simpático que va a llevar a manifestaciones extracraneales de la hemorragia subaracnoidea, como arritmias, cambios electrocardiográficos, edema pulmonar de origen neurogénico, aturdimiento cardíaco, algún tipo de cardiomiopatía, o va a llevar propiamente directamente a apoptosis y necrosis de las neuronas por ejemplo, activación de las caspasas, especies reactivas de oxígeno, fase ligando, entre otras, que llevarán a la muerte celular. O incluso, propiamente, la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo va a producir una reacción microglial que va a generar un vasoespasmo, un vasoespasmo cerebral, que esto ya se en cuanto a la fase de isquemia cerebral tardía. Todo esto es como el preámbulo para llevar a una isquemia cerebral tardía, que es en sí como la mayor complicación. Es decir, que también vamos a tener una actividad procoagulante, activación plaquetaria, después del factor von Willebrand, y por último la formación de microtrombosis y microembolismos. Disfunción endotelial por una disminución de la producción de óxido nítrico, aumenta por ejemplo la endotelina 1, la prostaglandina 2, que va a generar microespasmo vascular, espasmo microvascular y pérdida de una autorregulación vascular. O va a producir una despolarización cortical, que no va a haber un acople entre el óxido nítrico, un incremento del glutamato, que va a llevar a una respuesta hemodinámica inversa. Esto desde un punto de vista fisiopatológico. Ahora bien, la hidrocefalia es como una de las complicaciones agudas. Se desarrolla en las primeras 72 horas, está presente del 20 al 30% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea y puede afectar drásticamente el nivel de conciencia con una mejoría del drenaje a través de la desviación del líquido cefalorraquídeo. Si bien las recomendaciones, si es que en pacientes con hemorragia subaracnoidea y con hidrocefalia aguda se debe derivar el líquido cefalorraquídeo de manera urgente. En pacientes con con hemorragia subaracnoidea y hidrocefalia que requieren una derivación quirúrgica,
Se debe adherir a un protocolo institucional, hacer un adecuado monitoreo. Pacientes que estén asociados con hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia crónica, se debe hacer una derivación permanente. Igual, pues la hidrocefalia crónica, más que todo, se ha descrito en el 8.9 al 48 pacientes, los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Hay algunos factores predictivos como la edad avanzada, hidrocefalia aguda, Fisher 4, aneurisma en circulación posterior, aneurisma de la arteria comunicante anterior, un clipaje quirúrgico, un vasoespasmo o que también es presente meningitis. Estas son las imágenes de una punción lumbar de un líquido de un paciente con una hidrocefalia aguda, su secundario a una hemorragia subaracnoidea, en este caso era de origen traumático, de ahí el aspecto del líquido, que es cero hemático, ¿listo? Porque, como lo venía diciendo antes, en los pacientes con hemorragia subaracnoidea de origen no traumático, el aspecto del líquido es santocrómico. Otras consideraciones es el paciente si convulsiona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es que las convulsiones, la mayoría ocurren en las primeras 24 horas, se presenta entre el 7.8 al 15.2% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Una vez se presenten las convulsiones, puede indicar que el paciente puede estar teniendo un nuevo sangrado. Y lo otro es muy importante sospechar el estatus epiléptico no convulsivo, que está presente hasta en el 20% de los pacientes, y más que todo sospechando en pacientes con hemorragia de alto grado o en estado comatoso. La profilaxis antiepiléptica rutinaria no está indicada, dado que se ha asociado con mala respuesta cognitiva y aumento de las complicaciones hospitalarias. Si vemos la recomendación de las guías, dice que pues, en pacientes con hemorragia subaracnoidea y examen neurológico fluctuante, depresión del estado de conciencia, una ruptura, un aneurisma en la arteria cerebral media, una hemorragia subaracnoidea de alto grado, hidrocefalia, un infarto cortical, debe hacer un electroencefalograma. Casi en los mismos tipos de pacientes se debe hacer una profilaxis anticonvulsivante y si en pacientes que no presentan alguna de estas características no se recomienda hacer un uso rutinario. Miren, por ejemplo, hace una recomendación que en contra, que es dañino el uso de fenitoína en estos pacientes, dado que fisiopatológicamente la fenitoína se asocia a aumento del vasoespasmo. Ahora bien, hablando del vasoespasmo, ocurre entre 3 a 14 días desde el inicio de los síntomas y es un pico entre el 4 al séptimo día del inicio de los síntomas, con un descenso progresivo hacia el día 14. En la presencia de vasoespasmo va a aumentar el riesgo de isquemia cerebral tardía. Está presente en el 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea y el vasoespasmo sintomático en el 30% de este tipo de pacientes. Sin embargo, pues hay que considerar que solo el vasoespasmo sintomático se asocia a isquemia cerebral tardía. Ahora bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico de vasoespasmo? Y bien, la técnica más fácil de realizar, más económica, menos invasiva, es el uso del Doppler transcranial. Entonces, al colocar el transductor a nivel por encima del arco psicomático y por encima del pabellón auricular, vamos a poder verla por un flujo, al colocarlo en Doppler, vamos a poder visualizar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, de este lado. Así, o si incluso colocamos a un nivel occipital, vamos a poder visualizar las dos arterias vertebrales, la arteria basilar, y teniendo estos flujos vamos a poder hacer las mediciones de los flujos arteriales que nos permiten hacer estandarizar, nos permite obtener la velocidad media de flujo a través de estas arterias. Ahora bien, el Doppler transcranial eh, se ha descrito a través de el índice del Lindbergh, que fue escrito en 1988, y esta es la relación entre la velocidad media de la arteria cerebral media y la velocidad media de la arteria carótida interna extracraneal ipsilateral. Haciendo esta relación nos va a dar unos valores. Si es menor a 3, sugiere hiperemia. Si es de 3 a 6, sugiere un vasoespasmo leve. Y si es mayor a 6, sugiere un vasoespasmo severo. El Doppler transcranial para este índice tiene realizando la medición sobre la arteria cerebral media, tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 71%. Sin embargo, se han descrito velocidades menor a 120 centímetros por segundo, tiene un alto valor predictivo negativo para descartar el vasoespasmo, y velocidades mayor a 200 centímetros por segundo tienen un alto valor predictivo para confirmar el vasoespasmo, y alguna literatura dice que con una velocidad mayor a 200 ya el paciente está con un vasoespasmo grave, severo. Ahora bien, si queremos analizar las otras arterias, por ejemplo la arteria cerebral anterior,
El diagnóstico es con una velocidad en flujo media mayor a 80 centímetros por segundo o un índice de Sloan. Básicamente es como el índice de Lindenberg, sin embargo en el numerador va la arteria cerebral anterior y pues en el denominador iría la velocidad de la arteria cerebral, la arteria carótida interna extracranial ipsilateral. Si queremos ver la arteria cerebral posterior, el diagnóstico es con una velocidad en flujo media mayor a 85. Sin embargo, para el Doppler transcranial, para estas dos arterias, tiene una sensibilidad menor al 50%. Si vamos a valorar la arteria basilar, el velocidad flujo media debe ser mayor a 85 centímetros por segundo, con una sensibilidad y especificidad por encima del 75% a través del Doppler transcranial para el diagnóstico de vasospasmo. Ahora bien, las recomendaciones de las guías y es que en pacientes con hemorragia subaracnoidea que tengan sospecha de vasospasmo, un examen físico y neurológico limitado, se debe realizar un angiotac o un TAC con perfusión para detectar el vasospasmo y predecir las zonas de isquemia cerebral tardía. Se mira a la recomendación que hace sobre el Doppler transcranial para detectar el vasoespasmo y en pacientes con hemorragia subaracnoidea de alto grado se debe considerar el electroencefalograma. Otras técnicas que se han descrito es, por ejemplo, la relación lactato-piruvato, la emisión de glutamato para determinar la oxigenación del tejido cerebral. Sin embargo, son un poco más específicas y no están tan disponibles. Ahora bien, hablando propiamente del esquema cerebral tardía, es que se caracteriza por cualquier deterioro neurológico, es decir, un déficit focal o una disminución de la escala de Coma de Glasgow en más de 2 puntos que dura más de una hora sin ninguna otra causa. Sin ninguna otra causa, sin ningún trastorno hidroelectrolítico, sin ninguna causa de origen metabólico, sin ninguna infección que se haya confirmado y pues podemos establecer el diagnóstico. Aproximadamente ocurre en el 30% de los pacientes. Hay algunos predictores para que se han descrito para que se presenta más frecuente en este tipo de pacientes y es que está más presente en pacientes mayores de 65 años con un Fisher modificado mayor o igual a 13, una escala eh, una valoración clínica con la escala de la Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos mayor o igual a 3. Aquí es mayor, listo, mayor. Y la isquemia cerebral tardía, esta es la razón de la estancia prolongada en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, la fisiopatología. Si bien anteriormente se describía que el vasoespasmo era el responsable de la isquemia cerebral tardía, sin embargo, estudios adicionales han visto que el vasoespasmo solo está presente en el 70% de este tipo de pacientes. Hay otros mecanismos fisiopatológicos como la microtrombosis que se va a producir a nivel de los vasos intracraneales, la despolarización de propagación cortical y una isquemia relacionada a estos eventos. Si vemos, por ejemplo, va a haber el área de activación endotelial, la activación plaquetaria y los microtrombosis, va a producir oclusión asociada a una vasoconstricción, pues por el vasoespasmo propiamente, a producir la oclusión, los microtrombos que veíamos previamente descritos en la fisiopatología. También se ha descrito, por ejemplo, el edema neuronal, que va a llevar a una despolarización de propagación cortical. Y por último, estos mecanismos pues, van a llevar como tal a la área de infarto. Esta va a llevar a complicaciones futuras como convulsiones, mayor riesgo de infecciones, el resangrado en aneurisma, hidrocefalia, edema cerebral, hematoma intracraneal, aumento de la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral, entre otras. Ahora bien, se han creado estrategias para prevenir este tipo de padecimientos y uno de los medicamentos aprobados es el nimodipino. Es el único medicamento aprobado por la FDA para prevenir y tratar el vasoespasmo cerebral. En un estudio pivotal que se publicó en New England aproximadamente como en 1980, el nimodipino el paciente para prevenir el vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía, en el cual en ese estudio compararon, fueron un estudio de 121 pacientes, en el cual fue un grupo de manejo estándar, nimodipino, y el otro grupo manejo estándar, vieron que en el grupo de nimodipino, en los pacientes que lo recibieron, solo un paciente desarrolló vasoespasmo, mientras que en el grupo de manejo estándar vieron que 8 pacientes presentaron vasoespasmo. De ahí la recomendación de utilizar este medicamento. La dosis de 60 miligramos bioral cada 4 horas, del diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea y hasta máximo 21 días. Si bien básicamente pues el manejo del vasoespasmo se han descrito otros mecanismos asociados al nimodipino que pues también están implicados. Si bien analizamos, están implicados la mayoría de estos
en la fisiopatología de la isquemia cerebral tardía, como la reducción del vasoespasmo, neuroprotección, potenciación de la actividad fibrinolítica, reducción de la microtrombosis y la disminución de despolarizaciones corticales. En un estudio en el cual compararon nimodipino versus mirrinone, este es otro medicamento que también se ha utilizado como para tratar el vasoespasmo y prevenir la isquemia cerebral tardía. Vieron, compararon la escala de Kaplan de Glasgow, la respuesta motora, la mejoría clínica, la severidad de infarto, la estancia hospitalaria y la mortalidad. Vieron que en este caso utilizaron imodipino intraarterial versus milrinone intravenoso. Vieron que no había diferencias pues, significativas entre uno y otro grupo, sin embargo la mortalidad sí fue mucho menor en los pacientes que usaron imodipino. Sin embargo, pues esto fue un estudio muy pequeño y pues que debe tener muchas consideraciones al intentar de aplicar esto en la práctica clínica, pero pues es lo que hay disponible. Ahora bien, si vemos referencias un poco más antiguas, por ejemplo, desde hace 11 años, unas referencias de hace 11 años, recomendaban la terapia triple H. ¿Y esto en qué consistía? Era mantener el paciente hipertenso, hemodilución y de hipervolemia. Sin embargo, en el momento la única estrategia que tiene, pues que todavía continúa con vigencia su recomendación, es la hipertensión. Y vamos a ver por qué, cómo es el manejo de hipertensión en este tipo de pacientes. Y es que ahí vamos a ver el manejo del control de la presión arterial en dos fases, una fase aguda y una fase subaguda, en el cual en la fase aguda el paciente apenas ingresando al servicio de urgencias y demás, la guía europea recomienda tratar si la presión arterial sistólica es mayor a 180 y mantener la presión arterial media mayor a 90. Las guías americanas dicen que tratar si la presión arterial sistólica es mayor a 160 milímetros por mercurio. Y hay que tener en cuenta que el riesgo de sangrado en pacientes con oclusión aneurismática es del 10 al 15%. Sin embargo, en una fase subaguda hay un efecto teórico de mantener la perfusión al mantener el paciente hipertenso y va esto a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a ver. Y es que la hipertensión está indicada en los casos de vasoespasmo cerebral sintomático e isquemia cerebral tardía. Una de las recomendaciones para mantener el paciente hipertenso es los líquidos, que se puede administrar solución serina normal de 1 a 2 litros, y los agonistas alfa, se prefieren los agonistas alfa 1, como el uso de norepinefrina o fenilnefrina. Y a partir de con estos medicamentos vamos a generar un aumento de la presión gradual con una presión arterial media 20 milímetros por encima de la presión arterial media de referencia, tratando de mantener una presión arterial media mayor a 90. La presión arterial sistólica, otras recomendaciones es que debe ser aumentarse 20 a 40 mililitros de mercurio sobre la presión arterial basal, y en algunos estudios han considerado que cuando se realiza esto van a lograr unas metas de presión arterial sistólica entre 180 a 200 mililitros de mercurio. Sin embargo, se recomienda que la meta debe estar determinada por el examen clínico, es decir, valoramos el paciente, ve que tiene una isquemia cerebral tardía. Vemos, ya con lo definimos, que un deterioro de la escala de Glasgow mayor a 2 puntos, mayor o igual a 2 puntos, y tratamos de reversar esos cambios a través de la hipertensión, y según mejoría clínica vamos a establecer la meta de presión arterial. Ahora bien, las recomendaciones, miren la clasificación. La recomendación clase 1, pues del uso temprano del nimodipino en los pacientes con hemorragia subaneoidea. En estos pacientes se recomienda mantener la euvolemia. También se recomienda, por ejemplo, la elevación de la presión arterial. Puede ser razonable para reducir la progresión y la severidad del isquemia cerebral tardía. Y esto es lo que se le conoce como aumentación hemodinámica, que es lo que vimos, lo que se va a hacer con los líquidos, la norepinefrina o la fenilnefrina al aumentar la presión arterial y presión arterial media. En los pacientes con vasoespasmo severo se puede utilizar una vasodilatadora intraarterial, puede ser una consideración razonable. En los pacientes con vasoespasmo severo también se puede hacer la angioplastia, pues tiene cierto grado de recomendación. Y miren la recomendación de que no hay beneficio del uso rutinario de estatinas ni del uso de magnesio intravenoso. Y lo otro es una recomendación en contra, y es que en los pacientes que están en riesgo de isquemia cerebral tardía no está indicada la aumentación hemodinámica profiláctica, y pues esto va a generar daño. Ahora bien, vamos a hablar sobre las complicaciones cardiovasculares. Como ya vimos, la hemorragia subarachnoidea tenía una respuesta simpática que va a generar otras complicaciones extracraneales. Entonces, comencemos.
Y es que la lesión miocárdica es frecuente. Se va a producir una elevación de troponinas por las primeras 24 horas, que esto va a estar presente aproximadamente en el 28% de los pacientes. La elevación de troponinas, hay una relación directa con el grado de hemorragia subaracnoidea, es decir, entre mayor la hemorragia subaracnoidea, mayor el nivel de troponinas. Va a haber anomalías en el movimiento de la pared ventricular, aproximadamente el 28% de los pacientes, a la arritmia del 35% y 5 de estas pueden ser potencialmente mortales. El electrocardiograma va a haber una inversión de la onda T y una prolongación del QT, y eso se debe por la interacción cerebro-corazón tras una lesión cerebral grave, y eso es lo que se le ha denominado como miocardiopatía neurogénica. Ahora bien, vamos a ver el electrocardiograma donde vemos una onda T invertida, algunos los definen como una profundidad mayor a 5 milímetros o 5 cuadritos pequeños, y pues vemos que pues, van a tener la prolongación del QT. Entonces, esos unos cambios electrocardiográficos asociados a la hemorragia aranoidea, que en estos casos se ha denominado como onda T neurogénica. En cuanto a la fisiopatología, y es que la hemorragia aranoidea va a producir una carga de catecolaminas que va a estimular los receptores alfa, produciendo vasoconstricción periférica, aumenta la presión de la presión los capilares pulmonares, que al final va a llevar a la edema pulmonar de origen neurogénico, también por la estimulación alfa va a producir constricción venosa pulmonar, que va a llevar a este mismo mecanismo fisiopatológico. La estimulación de los receptores alfa y beta va a producir agregación plaquetaria, microémbolos, daño al endotelio, aumento de la permeabilidad, que también va a producir más edema pulmonar de origen neurogénico. Y al estimular los receptores beta, vamos a producir bandas de necrosis, que va a disminuir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y puede llevar a un estado de choque. Ahora bien, otra de las complicaciones es la hiponatremia. Tenemos que contemplar cuáles son las consecuencias asociadas a esta patología. Y bien, la hiponatremia, definida como un sodio en suero menor a 130 milimol por litro, afecta al 27 al 44% de los pacientes. Se presume que es causada por una disfunción hipotalámica. Sin embargo, de la hiponatremia hay dos causas principales de este tipo de pacientes. Es el síndrome de secreción inadecuada de ADH o un cerebro perdedor de sal. Si bien el último es un más frecuente en este tipo de pacientes y se cree que el mecanismo fisiológico es por un aumento de los péptidos natriuréticos. La consecuencia como tal de la hipernatremia es que aumenta el riesgo de isquemia cerebral tardía y el manejo se basa en mantener la euvolemia y reponer las pérdidas de sodio. Ahora bien, ¿cómo es el enfoque de la hiponatremia? Si vemos un enfoque clásico de la hiponatremia, es que pues como tal, un nivel en suero menor a 135, hacemos el cálculo de la osmolaridad, vamos a ver que pues en estos casos va a ser una hipoosmolar, una hiponatremia hipotónica, y ahí podemos proceder a la medición de la osmolaridad urinaria, dependiendo del valor. Si bien vamos a tener un valor menor a 100, que va a subir una intoxicación por agua, una mayor a 500, que va a diferir ciertas causas, o una osmolaridad mayor a 100. Si tenemos una osmolaridad urinaria mayor a 100, podemos proceder también a medir el sodio urinario, que en estas dos patologías va a ser mayor a 20. Si vemos el síndrome de secreción inadecuada de H, tiene una osmolaridad urinaria mayor a 100 y un sodio urinario mayor a 20. Sin embargo, para diferenciar entre las dos patologías, vamos a ver que en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el paciente va a estar hipervolémico o va a estar euvolémico, mientras que los pacientes con un cerebro perdedor de sal va a estar hipovolémico. De ahí la principal diferencia. Una vez establecemos el diagnóstico, pues tenemos un síndrome de secreción inadecuada de H, es como el manejo más que todo se enfoca en la restricción hídrica, y si tenemos un cerebro perdedor de sal, hay diferentes formas de manejo, como a este sal hipovolémico, pues se va a beneficiar de líquidos intravenosos. Uno sugiere el uso de solución salina del 1.5 al 3%, o en caso de pacientes con una diuresis exhaustiva, una natriuresis también exhaustiva, se recomienda el uso de fluorocortisona entre 0.2 a 0.4 miligramos bioral cada 12 horas. En cuanto a otras consideraciones, se debe tener un control de la fiebre, un control de la glucosa, evitar la hipoglicemia o evitar la hiperglicemia. La recomendación es que se debe mantener menor a 200. La tromboprofilaxis, al momento de iniciarla, hay que unas consideraciones que la trombocitopenia inducida por heparina es una condición frecuente en este tipo de pacientes y la profilaxis se puede iniciar 24 horas después del manejo del aneurisma. Si los pacientes tienen anemia, se va a recomendar una meta de hemoglobina que esté entre 8 a 10 gramos por decilitro.
En cuanto al pronóstico de los pacientes, es que el pronóstico va a ser peor en pacientes con edad avanzada, un Glasgow más, entre más bajo el Glasgow al ingreso, mayor es peor el pronóstico, una ruptura neurismática en la circulación posterior, a un aumento progresivo de la hemorragia subaracnoidea en las tomografías que se hayan realizado, un hematoma intracerebral o una hemorragia intraventricular y una presión arterial elevada al ingreso. Y hay que considerar que la mitad de los sobrevivientes quedan con algún daño neuropsicológico y una disminución de la calidad de vida. En cuanto a la mortalidad, si vemos es una mortalidad muy alta en el primer día, de 25 al 30%, la cual va a ir aumentando progresivamente a través del tiempo y al llegar a los 5 años va a ser una mortalidad del 65 al 70% de los pacientes que hayan presentado esta patología. Si bien esto es en cuanto a los pacientes que les logra hacer pues algún tipo de tratamiento, demás, observación clínica, sin embargo, el 12% de los pacientes mueren antes de recibir la atención médica. Un dato crítico. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Lo invito a compartir con sus compañeros, amigos y demás, a darle like, a suscribirse a este canal. Si tienen alguna duda, pues me gustaría que lo dejaran en los comentarios.